Gracias, Señor, en Cristo oramos, amén y amén. Tomen sus asientos, hermanos amados. Bien, hermanos, tenemos el gozo de tener el segundo sermón en nuestra serie que tenemos por delante los próximos meses y probablemente cientos de días, hermanos, en la serie que estamos estudiando en la primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Y es, hermanos, ahí donde me gustaría que me ayuden teniendo sus Biblias abiertas. Y ahí, hermanos, estén nuestros ojos. Hermanos, creo que el deseo de todo padre de familia es ver a sus hijos crecer, desarrollarse, hermanos, como hombres de bien, mujeres de bien. Los cristianos pues deseamos, aunque no todos los que tenemos hijas, es un deseo ferviente en nuestro corazón de pronto, pero deseamos que tengan esposos piadosos, que las hagan, hermanos, cada día más puras con la palabra, cada día, hermanos, más piadosas. Y con los hijos, hermanos, deseamos que el Señor los bendiga y los use para la gloria de su nombre. Y el deseo de todo hombre piadoso, hermanos, es: Señor, usa mi familia para la expansión de tu reino. Ese es el pensamiento de los hombres piadosos, el que debe habitar en el corazón de todo hombre, sabiendo que, hermanos, las cosas eternas son las que debemos de buscar. Y no hay mejor labor que la labor que Dios ha encomendado a su iglesia. Hermanos, creo también que la obra de cada pastor o misionero, plantador de una iglesia, quiere ver como resultado, hermanos, crecimiento en la iglesia, santidad en la iglesia, unidad en la iglesia. Quiere ver que los hogares, hermanos, estén fuertes y vivos. Quiere ver adoración familiar y cada vez, hermanos, una iglesia que combata más contra el pecado. No porque esta sea la tarea primordial, sino que sin esta tarea no podemos llevar a cabo la tarea primordial, que es vivir para la gloria de Dios. Es el deseo de todos, hermanos, los que estamos aquí y tenemos gente a cargo, hijos o hermanos en la fe. Y pienso, hermanos, que es el deseo que está aquí plasmado en la epístola de Juan. Este es el hermano apóstol que ha querido, hermanos, servir al Señor voluntariamente hasta los últimos de sus días. Decía en la ocasión pasada que esto se escribe más o menos entre el año 90 y 100 después de Cristo. Este hermano es un anciano, hermanos, un anciano probado y un anciano sufriente, un anciano que ahora está solo, hermanos, y que ha sido, hermanos, preservado por Dios. Y podemos ver en su última, es la última epístola escrita por un apóstol, hermanos. Si bien Apocalipsis parece que se escribe despuesito de ella, esta es la última carta. Y el hermano, si te das cuenta, como decíamos en la ocasión pasada, hermano, él da una carta doctrinal. Es enseñanzas para defensa y también para perseverancia. Y pasa su tiempo en eso, hermanos. Sin duda es una carta, hermanos, tipo de sermón, que también obviamente apunta a Cristo. Pero aquellos que amamos, hermanos, escuchar a Cristo en cada sermón, pues también debemos amar la instrucción que el Espíritu Santo da a través de los hombres de Dios. No podemos separar la enseñanza cristocéntrica con la enseñanza doctrinal de la vida de la iglesia. Aunque la enseñanza cristocéntrica para la gran mayoría es la más amada y es bueno, hermanos, pero me refiero a que la enseñanza doctrinal y correctiva no es del agrado de todos. Algunos dirían, es mucha corrección, ¿por qué mejor no predicas a Cristo? Hermanos, la corrección también es Cristo mismo hablando. Y el propósito de la epístola justamente es que la iglesia sepa, hermanos, que lo que Juan está escribiendo es real. Tanto Cristo como las vidas que la iglesia han vivido a lo largo de los siglos por la fe. Es maravilloso poder ver cómo el Espíritu Santo nos está hablando, porque si has dado cuenta, los estudios, hermanos, de la enseñanza en la mañana van en concordancia con la enseñanza del sermón. Y la fe, mis amados hermanos, sin un fruto visible no es fe. Y es un peligro porque, como decía Pastor Manny, si pregunto si crees en Cristo, sí, todos creemos.
Pero si preguntamos, ¿y hay fruto de esa fe? Tal vez diríamos, bueno, estoy en eso, hago el intento y ahí voy. Hermano, es imposible separar la fe salvífica de las obras por esa fe. Imposible, hermanos. Por lo tanto, la enseñanza de Juan está dirigida al autor y consumador de la fe, pero también a despertar a la iglesia de los engaños que se han infiltrado a la iglesia. En el caso específico del versículo 5 en adelante al 10 que vamos a tener hoy, hermanos, específicamente a los errores de aquellos, no solamente ya gnósticos, que son aquellos que negaban que Jesús era Dios, Jesucristo era Dios, sino aquellos que dicen, bueno, tú puedes vivir como un cristiano sin tener un fruto como tal. Y es, hermanos, otro error terrible que hoy en día estamos viendo. Ayer compartía con algunos de ustedes las diferencias de unas doctrinas que hoy en día se practican. Es conocer la verdad, las doctrinas de la gracia, presumir ser reformado o un calvinista o lo que sea, pero no dar el fruto de ello. Estas nuevas tendencias, hermanos, siempre van a los extremos. Uno dice, no es necesario que hagamos nada, Dios es soberano. Eso es una práctica probablemente en algunos de nosotros, hermanos. No, tranquilo, hermano, Dios es soberano, Él hará en su tiempo. Cuando la Biblia dice que el Dios soberano ha querido que nosotros hagamos también. Y por otro lado, otra tendencia también moderna, hermanos, es terrible, porque enseña, hermanos, que puedes vivir de una forma indiferente, fría, sin querer predicar el evangelio, porque a fin de cuentas Dios va a llevar a cabo la obra que Él quiere hacer, y seas o no una persona entregada, de cualquier manera Dios va a hacer la obra. Tiene parte de razón, pero olvidan el compromiso y la responsabilidad que tenemos nosotros. El Dios soberano ha querido hacer su obra soberana a través de hombres, de tal forma que Él es soberano y nosotros somos responsables. Y es algo que va a tratar Juan, y ruego a Dios, hermanos, podamos tener un corazón receptor, y también ruego a Dios que me ayude para no, hermanos, dar pie a mi carne por cualquier cosa que yo pueda ver o conocer, y que esto sea usado pecaminosamente por mí para poder llamar tu atención, porque aunque así fuera, yo no voy a lograr nada, hermano. Pero no pude dormir bien pensando en esto, hermanos, porque decía en la ocasión pasada que justamente es una epístola que algunos hermanos que son muy cercanos a mí decían, wow, vamos a predicar eso, hermano, y va a ver si no hay un problema. No debería de haber, porque toda la escritura es inspirada por Dios, pero tenemos temor de que alguien sintiéndose aludido pueda salir afectado, pero a la vez se me iba el sueño porque decía, bueno, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, cual sea la voz del Señor. Que si bien hoy en día, hermanos, en estas doctrinas modernas se abraza solamente la voz amorosa, tierna, dulce, misericordiosa de Dios, es un peligro de idolatría terrible, porque hay otra voz de un Dios santo, justo y de ira, que es Cristo también. Así que, hermanos, pongamos toda diligencia en recibir, y veamos lo que dice, hermanos, la primera porción, el apóstol Juan, hermanos, dice en el versículo 5 de la primera epístola, capítulo 1, este es el mensaje que hemos oído de Él. Esto es maravilloso porque Él no escuchó el mensaje de otro, sino escuchó el mensaje de Él. Y al principio, ¿sabes qué dice? Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Es increíble. Su testimonio dice, lo hemos oído de Él. Y Él dice otra vez, y eso anunciamos, Dios es luz, no hay ninguna tiniebla en Él. Y en eso decimos amén. ¿Están de acuerdo, hermanos? Hermanos, Juan no está suponiendo, está transmitiendo algo que ha oído, ha visto y ha tocado acerca de Cristo, que es Dios, Jesús hombre, hermanos. Es maravilloso. Es bueno que puedas hacer la diferencia entre Jesús y Cristo, aunque, hermano, es el mismo, es un solo hombre. Más sin embargo, Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo es el hombre, el Mesías. Estas dos naturalezas habitan en esta persona que es nuestro Salvador. Jesús Cristo, decían las antiguas traducciones. No Jesucristo, Jesús Cristo o Jesús el Cristo. Y Él dice, hemos visto a Dios en carne. Y lo he oído a Él. Y este es el mensaje que yo les estoy dando. Hermanos, sin duda cuando leemos esto nosotros aterrizamos en la intención de Juan cuando hace esto, porque somos pecadores, hermanos, y a pesar de que, como decía hoy a los niños, vemos la creación, vemos nuestro corazón que no para de latir, nuestros pulmones oxigenando, nuestras respiraciones, los ojos, los bebés en el vientre, a pesar de eso no vivimos para la gloria de Dios.
y tenemos que recibir una exhortación a despertar. Y Juan dice, amados, nosotros no estamos solamente compartiendo una doctrina como las que hay desde entonces hasta hoy. Esta es mi idea, esta es mi doctrina, esta es mi denominación, esto es lo que yo creo. Es lo que hemos visto, es lo que hemos tocado, la vida misma, no es una religión como las demás. Nosotros anunciamos la vida que se encarnó y estuvo entre nosotros. No hay otro camino, solo ese es el camino. Y Juan, hermanos, lo hace en un sentido de amor, pero sin duda también de temor, advirtiendo a la iglesia que esto pasaría. Y solamente piensen en esto, amados hermanos, y saquemos la soberbia y el orgullo de nuestro corazón. Si eso pasó hace 2000 años, ¿no pasa hoy, hermano? ¿No será que probablemente mis ideas y aquello que yo busco y abrazo han transformado mi mente? ¿Se dan cuenta, hermanos, que las exhortaciones bíblicas no nos son gratas y aquellas palabras dulces y de amor sí? ¿No esto hablará a mi vida, como veremos a continuación, victimizándome en lugar de presentarme como un victimario? No tendré una percepción equivocada de la salvación de Cristo. Como Pastor Meni decía, ya he creído, ya soy salvo. No vengas a molestarme con amonestaciones. Dios es el que va a purificarme por la obra de Cristo. Te pregunto, ¿cómo? Por la palabra, hermanos. Por la palabra. Es en la historia del ya y aún todavía no, que está haciendo una obra progresiva en donde Él, hermanos, nos permite tener una colaboración. Entre comillas, porque Él es el soberano, pero Él nos permite hacer, santificarnos, hermanos, buscar del Señor y crecer. Y Juan empieza con esto, que es algo profético para la vida de los judíos, era algo normal, porque ellos esperaban un Mesías. Había dos tendencias, unos que creían que Israel era el Mesías, y por eso hay doctrinas hoy en día que enseñan que tú tienes que adorar al pueblo de Israel, cuando, hermano, esa nación no es la nación santa. Él mismo dijo, hermanos, los que son linaje de Abraham no vienen según la carne. Por eso aquellos que son no judíos, gentiles, son también del linaje de Abraham, si Dios los eligió para que Cristo los salvara. Y él habla, hermanos, pensando en Isaías 9:2. Si vas rápido a tu Biblia y si no escucha, nos recuerda, hermanos, que el pueblo en tinieblas de pronto ve luz en el Mesías, luz en Cristo. El pueblo en tinieblas. En Isaías 42:6 y 49:6 también dice que el siervo es luz de las naciones. ¿Quién es el siervo sufriente de Jehová? Jesucristo. En Isaías 61:3 dice que la gloria de Dios alumbra las naciones. ¿Quién es la gloria de Dios? Cristo, hermanos. Cristo encarna justamente esa luz. Y lo que ahora Juan dice es, participamos de esa luz. Hermanos, en el Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Es la luz. Habacuc 3:4 dice, el resplandor fue como la luz. Santiago 1:17 dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La luz es Dios. Hermanos, Juan lo entiende, él lo vio y él lo transmite. ¿Recuerdan la última porción que estudiábamos? Dice, esto quiero que ustedes conozcan para que tengan comunión con nosotros. Y escuchen, no es comunión con nosotros, que eres a lo mejor un ortodoxo o un anglicano o un bautista o presbiteriano o pentecostal. No, comunión con nosotros. Y nuestra comunión, ¿qué dice Juan? Es con Dios y con su Hijo Jesucristo. Él no invita a formar parte de una agrupación denominacional, sino invita a que tengamos comunión con Dios y con Cristo, teniendo comunión unos con otros. Es interesante, hermanos, como veremos a continuación. Entonces, hermanos, Él habla, es la luz. Él es la luz. ¿Y la luz qué hace, hermanos? La luz alumbra. ¿Y qué hace cuando alumbra? Cuando tú andas en tinieblas no puedes ver. Ahora puedes ver. Puedes ver el camino, puedes ver tus pecados, puedes ver a los demás, puedes ver el mundo. Y justamente es lo que va a tratar Juan. El pastor Juan Calvino decía, hermanos, que llamar a Dios luz niega en Él toda sombra de corrupción. Niega en Él toda sombra de variación. Entonces, quien afirma conocerlo y ama las tinieblas, contradice su vida con lo que Dios es. El que ama las tinieblas, no el que cae de pronto, como diré a continuación, sino el que ama las tinieblas, hermanos, contradice lo que Dios es con su vida. La enseñanza de este mensaje, hermanos, es que la comunión no nace de un pensamiento,
No nace de deseos o de ideas, sino de esta verdad, hermanos, de manifestar esa luz por el Dios de luz en nosotros. Y Juan está insistiendo, hermanos, hoy en día hay grupos de personas que dicen que tanto Juan, Pedro y el apóstol Pablo son apóstatas, porque ellos negaron al Dios de la Biblia y ahora adoran a un disque Dios hombre que es Jesús. Por eso Juan dice, no, yo no estoy adorando a un hombre, yo estoy anunciando la luz. ¿Quién es la luz? Dios. ¿Estás anunciando a Cristo? Sí. ¿Quién es Cristo? Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Anuncio a Dios mismo para que ustedes puedan disfrutar, como terminaban los versículos pasados, y del gozo que hay en nosotros. Así que, hermanos, lo que él dice es algo que de pronto puede ser duro para algunos que están escuchando, y tiene varias tonalidades. Algunos que van a tener temor de su vida porque caen en pecado de pronto y dirán, yo no soy salvo, no estoy en luz, he pecado. Otro grupo, hermanos, que decían, no importa, somos salvos por gracia, ¿no? Como hoy decimos, vive como sea, llévate relajado y escucha mensajes románticos. La dulce voz del diablo a la carne, que siempre usará mensajes dulces para hacerte engañar, que seas un dulce cuando somos sal. Así que él reprende, hermanos, cualquier tipo de cristianismo que no considera y refleja la luz de la santidad de Dios, porque eso rompe la comunión, porque no hay comunión entre las tinieblas y la luz. Algunos pueden decir que el sol de justicia es igual que el sol que vemos, y usamos el ejemplo de, mira, voltea al sol y ve cuán incandescente es, no puedes mirarlo. Bueno, hermanos, si vemos con filtros, veremos que el sol tiene algunas manchas negras, y él dice, no hay ninguna tiniebla en él. Hermanos, podemos ver el sol al menos unos segundos. La gloria de Dios es inaccesible. Ni los ángeles pueden verla, tapan sus ojos y habitan en la gloria. Juan dice, esto es lo que anuncio. No un tipo de luz, no una doctrina, sino anuncio a Dios mismo. Si tenemos este pensamiento y lo arraigamos en nuestro corazón y lo creemos, estamos en comunión, común unión. Dios vino al mundo en la persona de Cristo. Él vivió, murió y resucitó. Él nos ha perdonado absolutamente y vendrá por nosotros pronto para vivir en esa luz que era inaccesible, a la cual ahora por Él podemos accesar y vivir eternamente en gozo. Hermanos, si el estándar de las personas de entonces y de hoy en día es poder convivir entre las tinieblas y la luz sin ningún dolor, bueno, hermanos, Juan va a confrontar esa vida cristiana vacía sin luz. Para dos cosas. Para la iglesia y para aquellos que han entrado a la iglesia diciendo, no pasa nada, Cristo murió en la cruz por gracia, tú no debes preocuparte en lo absoluto. Es una voz muy preocupante, porque nadie que viva de esa forma crece en santidad. Cuando la Biblia dice, hermanos, justamente que vivimos de gloria en gloria, creciendo, siendo santificados día con día hasta el último día. Entonces Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él, es maravilloso que en la mañana decía Pastor Meni, decimos que tenemos fe, pero evidencia. Yo enseñaba a los niños en Hebreos 11 en el Museo de los Hombres de la Fe y les decía, a ver, podemos ver la fe de ellos, ¿por qué? Evidentemente por lo que hacían y cómo vivían. Morían, sus mujeres recibían muertos, seguían firmes, tapaban bocas de leones, derrumbaban ejércitos, corrían de un lugar a otro. Su fe era visible por la vida que llevaban. Andaban en la luz y vivían este mundo en tinieblas. La fe es visible por la manera de vivir. Así que dice Juan, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ovejas que se duelen en esto. Andar es hábito. Es que sea un hábito de tu vida, tranquilo, normal, como si nada sucediera. Así que ten paz, si te duele tu pecado, Dios está obrando en tu vida. Pero a ti, que tal vez no pasa nada, hermanos amados, sí pasa. Estás en tinieblas, serás engañado, pronto caerás en un hueco, en un hoyo. Sin duda. Dice, no practicamos la verdad. Decimos tener fe, pero no practico la verdad. Hermanos, cuando el apóstol Juan dice, si decimos, está poniendo como prueba o condición, hermanos, esto. Si dices que tienes fe, pero estás en tinieblas como un hábito, estás engañado. Y estás autoengañado, que si hay algo peor que el engaño es estar autoengañado. Andar, hermanos, como decía, es un hábito, o podríamos decir en el griego, su traducción es un patrón de vida. Y seguramente estamos pensando en pecados muy escandalosos. No, hermanos amados, aún el pecado pequeñito sigue siendo un pecado muy grave con Dios.
No son tropiezos ocasionales, no son caídas por las que tú de pronto distraído, quitándote de la palabra, de la oración, de congregarte, de buscar medios de santificación caes. No, son accidentes, hermanos, sino está hablando de alguien que está viviendo una vida que hermanos, puede resumir de tinieblas. Y él dice, no practicas la verdad, hermanos. Y la verdad, hermanos, que Juan está hablando es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Es algo palpable, es algo que se hace, no es algo que solamente se habla, que esta es la porción más fácil, hermanos, de hacer, hablar. Soy de Cristo y negarlo con mis hechos. Hermanos, sin duda creo que aquellos receptores de la carta del apóstol Juan, hermanos, pues fueron confrontados, sin duda. Yo estoy seguro que algunos que son del Espíritu aquí, y la gran mayoría, espero en el Señor, son confrontados, están examinándose ya y están literalmente reprobándose. Y si acaso existió la posibilidad, hermanos, de que ellos conocieran a Juan y Juan a ellos, alguno podría decir, seguramente Juan está hablando de mí. Seguramente Juan está hablando de mí. Es como los casos de fornicación o de incesto, hermanos, o de divisiones en la iglesia, y que Pablo sabía y Pablo escribía eso. Hermanos, ¿qué? Yo no le voy a decir la verdad a una persona que está engañada o que está muriendo o que está llevando su vida mal. ¿Acaso esa persona me diría, estás hablando de mí, estás tirando pedradas y usando la palabra para atacarme? Hermanos, es cuando alguien corre peligro que le digo que está en peligro. Y la palabra no tiene problema en señalar directamente el problema. Los pecadores somos los que tenemos problema. Y podríamos decir como alguno entre el pueblo que Juan escribió directamente. Juan seguramente sabe de mí. Me está aludiendo a mí, está señalándome. Alguien debió haber hablado con él. Pues sí, hermanos. Es así. Juan sabe el problema y está resolviendo el problema con lo único que lo puede resolver, con la palabra de Dios. Él conoce lo que hago. Claro, hermanos. El Espíritu sabe lo que hacemos. Él sabe lo que no hago. Claro, hermanos. El Espíritu sabe también lo que no hacemos. Y claro, hermanos, Juan también es un hombre, como cualquiera de nosotros, los pastores o predicadores. Es lo mismo. Él está usando esto para hablarme a mí. Sí, hermanos. Gracias a Dios que Dios habla hoy a nuestras vidas. Hermanos, con toda honestidad, esto sucede con algunos de nosotros, hermanos, como si acaso nosotros seleccionáramos un pasaje para ponerlo en tu cara y reprenderte por tu negligencia, por esconderte del amor y del servicio, de la ayuda al prójimo, como para reprenderte de forma hiriente y condenadora. No es así, hermanos, sino que el anuncio es esto: no puedes tú creerte a ti mismo que andas en la fe si estás en tinieblas. Porque, hermanos, la fe que salva es de Dios, y si ese Dios es todopoderosa. Hermanos, como dice el Señor Jesucristo, no vienes a la luz para que tus obras no sean reprendidas. ¿Y por qué no quieres venir a la luz para que tus obras sean reprendidas? ¿Me pueden responder? Porque amas las obras pecaminosas. No las amo, sufro. No, mi amado, porque si tú no las amaras, tú huirías a la luz, sabiendo que en Él solamente puedes escapar de esos pecados. No lucharías con ellos porque eres vencido día con día. Lucho, me esfuerzo. No es verdad, hermano. No es verdad, porque en Cristo todo lo puedes, que te fortalece. Podrías huir de ese estilo de vida. Huirías a la luz sabiendo que tú no puedes ser luz por ti mismo ni tener la fortaleza para hacerlo. Así que el contexto es este, hermanos. Los falsos maestros estaban sosteniendo que podían estar bien con Dios y seguir viviendo como ellos quisieran, sin rumbo, sin dirección, sin la palabra de Dios, con sus propios pensamientos y doctrinas. Había, hermanos, multitud de estos, como en el caso de los corintios, que mayormente tenían un error terrible, que era: yo no soy de ningún pastor, yo solamente soy de Dios. Otros decían: no, yo soy de este pastor, pero también aquel es de otro pastor, olvidándose de Dios. Y no es así. Los hermanos saben que Dios obra a través de hombres que ha puesto para dirigir. Es como si tuviéramos ese pensamiento: no, yo no soy de Juan, yo solamente soy de Dios. ¿Aplicaría? Claro que no, hermanos. Sabemos que las palabras de Juan son las palabras de Dios. Y si estamos respetando lo que el texto dice y lo estamos explicando, debemos saber que esto proviene de Dios también. Ellos decían: no, yo no soy de nadie, yo puedo conocer a Dios y vivir como sea y que nadie venga a reprenderme. Hermanos, eso es una mentira, un autoengaño. Hermanos, hay un cumplimiento profético aquí negativo. Isaías 29:13 dice: con labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Porque el Señor conoce el corazón. Y Cristo lo ratifica en vida aquí, hermanos. Él dice: no todo el que me dice Señor, Señor.
Es decir, pueden decir Señor, pero no todo el que me dice Señor, Señor. Algunos hacen alusión, hermanos amados, a que son aquellos no elegidos por Dios. Y es cierto, Dios es quien llama y quien elige. Pero es que también se huye de la responsabilidad de que yo mismo puedo ser elegido y decir Señor, Señor, y en realidad no estar en una relación íntima con Él. Y también dice el apóstol Pablo, hermanos, a los cristianos que se han desviado y están caminando en tinieblas. Recuerdan Efesios capítulo 5, versículo 8, 13 y 14. Escucha, primero al pueblo pagano que dice estar bien con Dios y que no es de Dios, y ahora le habla a la iglesia. Esto es particularmente importante. Una sola voz hablando a diferentes personas. Y él dice, hermanos, versículo 8 del capítulo 5 a los Efesios, porque en otro tiempo eran tinieblas. Él no dice, mas ahora están andando en la luz, me da gusto. No, hermanos, él dice, en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora ustedes son luz en el Señor. Y mira lo que dice, anden como hijos de luz. ¿Te das cuenta de la responsabilidad nuestra? Ya no somos tinieblas, ahora somos luz. Y podríamos decir, sí, lo sé, soy luz, soy cristiano. No, no es solo eso. Dice Pablo, anda, camina como un hijo de luz. ¿Se dan cuenta que el Dios soberano que hace la obra y que nos traslada de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, nos dice, ahora están en luz, ahora caminen como hijos de luz? Esto a mí me encanta, hermano. Realmente me encanta que el Señor me ha dado gracia para gozar el que nuestra vida cristiana no es pasiva. Me encanta, hermanos. Me encanta poder hacer, poder sufrir, si fuera solamente la obra del Señor, que lo es, pero nos quita de la labor soberana de su obra, pues seríamos unos títeres. Y ahí se aplicaría la doctrina de, tú tranquilo, relájate, disfruta en lo que Dios está haciendo su obra. No pasa nada. Hermanos, dice el Señor también a través del apóstol Pablo, hermanos, anden como hijos de luz. Dice, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. ¡Qué bendición para los creyentes! Cuando estoy en luz, ahora puedo ver, y todas las cosas que estaban ocultas ahora son evidenciadas. Y puedo ver mi pecado, puedo ver mi actitud, puedo ver mi negligencia, mi responsabilidad. Y esto es por la palabra, hermanos. ¿Recuerdas el salmista? Es lumbrera a mis pies, es luz a mi camino. Puedo ver, a menos de que esté en tinieblas y no vea. Porque la luz lo manifiesta todo, dice ahí. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Nuevamente a la iglesia no dice, hey muertos, levántense, Lázaro, levántate. No, dice, despiértate de entre los muertos. Hay muertos que están en tinieblas, pero tú estás vivo en la luz, pero estás dormido entre ellos. Como viviendo con ellos, tranquilamente con ellos. Creo que ninguno de nosotros en su sano juicio dormiría en un cementerio con muertos fuera de sus tumbas. Ninguno, hermanos. Tranquilamente, recargándote en su pechito del muerto. No, hermanos, eso es peor. Ser de Cristo como el apóstol Pablo escribe a los Efesios son ¿qué? La iglesia, y estar tranquilo entre los muertos, buscando lo que ellos buscan, haciendo lo que ellos hacen. Hermanos, creyendo engañar a Dios. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Y otra vez dice, te alumbrará Cristo. Amados hermanos, tal vez alguno está pensando lo que mencionaba antes, estoy en tinieblas, estoy perdido. Me buscan constantemente algunos hermanos muy lindos, pero también están en riesgo a pesar de su bondad, por su ingenuidad. Porque al decir estoy perdido, no tengo comunión con Dios, no soy salvo. ¿Por qué, hermano? Porque es que estoy cayendo en pecado. Mira, apenas llevaba un tiempo y no caía y caí otra vez. Eres una ovejita amada por el Señor. Y estás exclamando el dolor de tu corazón por pecar. Estás a salvo, mi amado. Solamente no entres en el riesgo de creer que por esos errores pecaminosos Dios no te ama o Él no puede restaurarte. Eso puede convertirse en vanagloria, en buscar tratar, pulirte para que ahora Dios te ame. Es la doctrina católica romana. No te doy la comunión ni la confesión hasta que vayas y hagas tus ritos. Después que te laves vienes. El Señor no, el Señor nos quiere sucios. Aún como dice la Escritura, la puerca lavada que vuelve al cieno, la perra que vomita y come su vómito. Nosotros podemos ir, ya no somos esos hermanos, ahora caigo y puedo ir a Cristo, Señor, puedo estar otra vez en tu presencia. Él dice sí, Él dice sí. Mis amados hermanos, es bueno comprender el contexto de lo que se está hablando aquí. Habla de, hermanos, una sola voz a diferentes personas.
Una vida que continúa en tinieblas, que no disfruta de la comunión con Dios y con la iglesia, hermanos, debe saber que está en peligro. Es una persona que no ha sido salva o que es salva y está durmiendo entre los que están en tinieblas. Y debes despertarte. La carta es doctrinal, es advertencia y también una voz para despertar. Hermanos, si recordamos que la salvación no es por obras, que yo tengo la salvación, justamente descanso. La intención aquí es advertir de cuidarnos de esas doctrinas que dicen, si no te esfuerzas, tú te quedas. Escuchaba un hombre llorando, pobre hombre, hermanos, con tanta pasión. Hermanos, Dios me habló esta noche. Por favor, iglesia, despierta, Cristo viene y si no estás en santidad, Él te va a dejar. ¿A qué demonio adoras? ¿A qué infiel tú estás depositando tu confianza? Porque aquel que nos amó eternamente y absolutamente fiel es nuestro Salvador, aunque seamos infieles. Es maravilloso, hermanos. Yo no invito, tranquilo, estamos refutando esto con la palabra. Yo no voy a decirte tranquilo, no importa, es cierto, hermano. Ama tu vida, guarda tu vida, haz lo que tú piensas que es correcto, hasta donde tú crees que puedes hacer y tranquilo, no pasa nada. Yo no puedo hacer esto. El apóstol Pablo dice, hermanos, levántate, estás durmiendo entre los muertos. No, no estoy durmiendo, estoy bien. ¿Qué me dice Juan aquí? Estás mintiendo, te autoengañaste. Dices estar en la luz, pero estás entre los muertos dormido. Ey, no estás muerto, levántate. Hermanos, estos maestros decían, puedes vivir como te plazca sin importar la santidad. Santidad no es perfección, hermanos. Pero Cristo murió justamente para hacernos libres de esa esclavitud. Y si nosotros creemos que Cristo murió para hacernos libres, debemos creer también que Cristo murió para seguir haciéndonos gozar y practicar la libertad. No únicamente al principio, Pastor Meni fue contundente con eso y me gocé mucho. No solamente aquí ya soy salvo, aquí también y aquí también hasta el fin. No compres esa mentira. Es que Él es tan bueno que no ve mi pecado, solamente me abraza. ¿Qué Jesús es ese hippie homosexual? Hermanos, estamos hablando de un Dios encarnado que no cambió cuando Cristo vino. Es inmutable, no cambia. Ve al Antiguo Testamento y nota, los que estamos llevando la lectura bíblica, nota. Desobediencia, castigo. Desobediencia, castigo. Ey, pero ojo, ya cuando Cristo vino ya eso cambió. ¿Qué? Nunca. Nunca, no es de hecho ni un nuevo pacto como tal, es una nueva administración del pacto. Dios sigue siendo el mismo, hermanos. Pero Cristo sufrió para que nosotros ya no, hermano, de ninguna forma. Cristo sufrió el castigo del infierno, pero Cristo, mis amados hermanos, aunque llevó todo el peso del pecado, no está inconforme porque nosotros seamos disciplinados y azotados y aún muertos a causa de nuestro pecado. Es el mismo, hermanos. Esa misma voz, hermanos, que vemos de amor y de dulzura, también azotó un látigo. Y no te imagines a un hombre muy tranquilo y sin ira. No, hermano amado. Imagínate un hombre sin pecado. Pero Dios es ira. ¿Qué respondes a eso? Es ira. Él azotó un látigo, volteó las mesas, aborreció a aquellos que estaban usando la casa suya para vivir y hacer lo que ellos quisieran. Y no les dijo, oh dulces y amados perdidos, yo los amo, no importa, vengan a mí. No, hermanos, cara de pedernal, sin pecado, azotó látigo, sí, hermano, fue violento, volteó las mesas y se cayeron las monedas y echó fuera los animales, sin pecado. Hermanos, este era el problema. ¿Por qué había hombres infiltrados que decían, no importa, Cristo murió, puedes vivir como sea? Porque en su mente hicieron a otro Dios mitad. Solo lo que nos beneficia y el resto de las cosas no. Dios cambió, era el del Antiguo Testamento, ahora es diferente. Esa es una herejía terrible, es idolatría, es otro Dios forjado en mi mente. ¿Y por qué esto pasa? Hermanos, seamos honestos. ¿Cuál voz disfruto? ¿La voz del amor, paciencia, benignidad, misericordia? ¿O la voz de la ira, la triple santidad, el juicio? Una alma que está en luz, a pesar de que batalla con sus pecados, ¿sabes qué ama? Ambas voces. ¿Sabes por qué? Porque ama a un solo Dios. No tiene problema con lo que Él diga. Un alma que está en tinieblas solamente abraza a la otra parte y se enamora de ese Dios y predica a ese Dios. ¿Y te puedo decir algo? Puede examinar su vida y darse cuenta que no está viviendo reflejando a ese poderoso Dios de amor, sino usa eso para vivir.
como le plazca. Sin duda, hermanos, yendo a la iglesia, leyendo unos minutos la Biblia, tranquilo, en paz. Eso sí, suelen ser muy exigentes con los demás. Hermanos, la obra de Cristo es mucho mayor que cualquier cosa que podamos imaginarnos, hermanos. Eso le quita al corazón que tiene dolor, el dolor, recordándole, hijito mío, si has pecado, tienes un abogado, soy yo. Y también lo que Él hace, hermanos, es colocar a las personas en la verdad para que las personas se den cuenta. También quita del corazón las tinieblas y coloca luz. Él quita la dureza de nuestras conciencias y coloca luz en nuestra mente. Él quita la oscuridad de nuestra vida y ahora nos da luz para entender las Escrituras. Y no solamente en el contexto de que ahora ya me fueron reveladas, no, en el contexto de que al ver, decir, caray, es la palabra de Dios. Dios me está hablando, no puedo permanecer así, a menos de que esté muerto. En la misma epístola a los Efesios, el apóstol Pablo lo entiende muy bien. Lean conmigo, hermanos, Efesios 5:8. Antes eran tinieblas, ahora son luz. Versículo 11, no participen en las obras de las tinieblas, repréndelas. Pero ojo, hermanos, a causa de nuestro pecado pensamos que las obras de las tinieblas son homicidios, orgías, violaciones, secuestros, robos. Pero ¿qué tal las otras cosas? Como ámame a mí antes que a todo. ¿Qué tal él predica el evangelio a toda criatura? ¿Qué tal él ama a tus hermanos si me amas a mí? ¿Qué tal él no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre? Esas cosas que para nosotros son pecados chiquititos, hermano. ¿Qué tal la murmuración? ¿Cuánto practicamos de murmuración? Hermanos, ¿qué tal el solo habla palabras que edifiquen? La palabra de Dios mora en abundancia en sus corazones. Piensen en las cosas eternas, en nuestras reuniones que de pronto tenemos algunos de nosotros. Y que solamente, mujeres, no quiero ofenderlas, pero es una realidad, hablar de cosas de vanidad. U hombres, hablar de otras cosas que no son de Dios. Y pensamos que eso es comunión. No, hermanos, porque la comunión de la que habla Juan es comunión con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero es que podemos estar en tinieblas. Y una persona que nace ciega no se da cuenta que es ciega. Pero una persona, hermano, que no era ciega porque está con ojos y que de pronto duerme demasiado de las realidades de la eternidad, tampoco puede ver. Yo no puedo ver dormido, hermano. Yo no puedo ver dormido. Dice, reprende las obras de las tinieblas. ¿Qué son obras de las tinieblas? ¿Recuerdan a Pablo en los Gálatas capítulo 5? No únicamente dice orgías, homicidios, fornicaciones. No, dice celos, iras, contiendas, murmuraciones. Cosas que consideramos muy pequeñas a causa de nuestro pecado. Y nos olvidamos que están en la luz de las Escrituras. Así que si te das cuenta, algo maravilloso, a la iglesia que no nos condena, dice, ustedes antes eran tinieblas. Amados hermanos, ya no somos tinieblas. Ya no somos tinieblas, estamos en un mundo de tinieblas, pero ya no somos tinieblas. Pero esto no quiere decir que porque ya no soy tiniebla, yo debo descansar. El texto es contundente. Vivan conforme a lo que son, hijos de luz. Hermanos, por eso él dice, levántate tú que duermes entre los muertos, levántate de tu sueño. Estás con los que están en tinieblas. Claro, Jesús dijo, no saques del mundo a mi pueblo, sino que no caigan en las cosas del mundo. Aquí estoy, hermano, no salimos del mundo, no abrazamos esa doctrina del aislamiento de los Amish. Nosotros estamos aquí para servir, pero de cualquier manera es un mundo lleno de tinieblas en el cual nosotros, hermanos, debemos trabajar para tener luz. ¿Recuerdas? No apagues al espíritu. Imagínate que eres, hermano, un motorcito que mientras está trabajando, está encendiendo esos focos de bulbos. Con tu esfuerzo, con tu valentía, con tu constancia, con tu perseverancia, estás iluminando. Con tu enseñanza a tu esposa, a tus hijos, estás haciendo que ellos carguen la vara contigo y haya más luz. Porque estamos en un mundo de tinieblas, tenemos que ser luz. Y podemos entender el contexto de Juan. Hey, ustedes son luz, no escondan la luz bajo un mueble. Hey, ustedes son luz, la luz no se oculta, está en una montaña. Esto es lo que él dice. Sí, responsabilidad, hermanos. No para hacer luz, sino porque somos, dice Pablo, luz. Entonces, hermanos, nosotros sabemos el destino final de los que están sin Cristo. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Cuál es el destino final de los que están sin Cristo? Oscuridad y tiniebla eterna. Hermanos, sabemos también que las tinieblas de este mundo son para los habitantes de este mundo, sin Cristo, sin Dios, sin luz, porque Dios es luz. No para nosotros, no para nosotros. Las tinieblas no solamente hablan del pecado, hermanos, que sin duda, por supuesto, hacen referencia, pero también, hermanos, nos hablan a vivir en oscuridad. Vivir en la oscuridad.
oculto de la vida que tenemos hoy, hermanos, para pelear, para adorar, para expandir el reino, para ayudar, para servir, para luchar con fervor, ardientemente por la fe, en la comunión con los santos, hermanos, en perseverar en ello. ¿Por qué? Es un tanto difícil, hermano, vivir esa vida en un mundo así. Es tanto difícil amar a los hermanos porque son tan especiales. Hermano, es más difícil no hacerlo. Pero el pecado nos hace creer que esto es contrario, y sobre todo te has dado cuenta que el pecado nos hace creer que estas palabras provienen de Juan y no del Espíritu Santo. Por decirle Juan, que estas palabras provienen de un predicador que predica diferente y que yo predico a otro que me haga sentir bien para seguir igual, hermano. Insisto, tal vez tu vida moralmente es correcta, tal vez muy educado y no te metes en problemas, tranquilo, no te metes con nadie, ahí estás en tinieblas. Porque justamente piensas que la moralidad es lo que te hace estar bien. Pero ¿qué tal de las instrucciones que debemos de seguir? Ese es el tipo de tinieblas que son muy preocupantes para todo padre, para todo pastor, para todo hermano fiel. Que parezca, pero no, hermano. Así que, hermanos, si somos hijos de la luz, porque la luz vino al mundo y llevamos su luz, esa luz, hermanos, en su iglesia no se puede ocultar. Y tu vida, hermano, no es para estar en lo oculto, no es para estar en las tinieblas bajo la pequeña luz de tu hogar, un foquito que puede fundirse. No es para vivir, hermanos, como los hijos de este mundo. Si bien estas cosas son importantes, mis amados hermanos, estar aquí y atender cosas que el mundo atiende, quiero recordarte, mi amado hermano, que si tú estás basando que tu vida está en luz solamente porque tienes algunas actitudes, por la educación de tus padres, por tu escuela, por tu moralidad, hermano, quiero decirte, Satanás no tiene miedo de tu educación, Satanás no tiene miedo de tus costumbres, Satanás no tiene miedo de tu moralidad. Satanás, mi amado hermano, no tiene miedo de que sonrías, de que seas un abrazo, de que seas bueno con el pecador no arrepentido. Satanás no tiene problema con eso, mi amado hermano. Satanás tiembla cuando nosotros vivimos como hijos de luz. Y no tiembla por nosotros, tiembla por la luz nuestra que es Cristo. Y si decimos que es Cristo, entonces debemos de. Esto es interesante, por favor escucha de nuevo el catecismo de la mañana y haz una concordancia. Todos los que están aquí sentados pueden decir creo en Cristo, pero la fe bíblica no se basa en decir, sino también en dar evidencia, hermanos. Y esa evidencia no es una labor tuya solamente, sino es la evidencia de alguien que sale de las tinieblas y que simplemente el Espíritu hace todo lo que hacen los hijos de Dios. Creo, hermanos, que podemos ver en el consejo del Señor que cuando nosotros vivimos como hijos de luz, porque la luz está en nosotros, pues, hermanos, el enemigo tiene menos campo. El enemigo, hermanos, tiene menos campo para venir a mi oído. Pongo un ejemplo hermanos, muy simple. El enemigo no tiene parte cuando de pronto murmuramos de algún hermano. Es una práctica no de todos, pero sí es muy dada. El enemigo no toma parte para desaprovechar el tiempo y en lugar de estar tranquilos, sentados, un grupo de hermanos o hermanas ahí platicando de cualquier cosa y mayormente, hermanos, sabes que en la abundancia de palabras siempre hay pecado. En las muchas palabras abunda siempre. Y no pecado de robo, asesinato, sino simplemente, hermanos, de no usar las cosas para la gloria y expansión del reino, como hermana con hermana, hermana. ¿Y cómo te ha ido en tu cristianismo? Hermana, ¿cómo estás con tu esposo? Hermana, ¿qué haces con tus hijos? ¿Qué medio estás usando para tu santificación? ¿Cómo vas, hermana, en tu relación con Dios? Fíjate que el otro día hicimos, igual que el mundo, hermanos. Y si bien no son cosas malas, no pueden sustituir el tiempo que tenemos para Dios, porque es robar a Dios. Igual los hermanos, igual los niños, igual los jóvenes que están en Cristo. Satanás no tiene problema con las reuniones que tenemos, hermanos, que decimos que eso es comunión. No, Juan dice, no es su comunión, es la comunión con el Padre y con el Hijo. Y solamente imagínate a Jesucristo en nuestra reunión. Imagínate a Cristo en tu última reunión con algunos de la congregación. ¿Qué hablarías? ¿Qué hablaría Él? ¿Qué se haría ahí? Si bien no citaremos textos bíblicos durante toda la reunión, porque tenemos cosas que compartir, siempre aterrizaremos en las cosas de Dios. Siempre. Porque es la comunión con Cristo. Satanás sí teme de eso, hermanos. Satanás no tiene parte, porque en el primer momento que un hombre que está en luz y se reúne con algunos que están en tinieblas, medio viendo y no viendo, ese hombre dirá, hey hermanos, alto.
Hey, hermano, salto. Oye, hermana, llevamos 2 horas hablando de puras tonterías. ¿Te parece si oramos? ¿Te parece si confesamos nuestros pecados al Señor? ¿Te parece si cantamos una alabanza con nuestras voces? ¿Te parece que hagamos algo así? Siempre que hay alguien en luz es una bendición, hermanos. Por un justo viene la bendición de Dios. Hermanos, el pastor Matthew Henry decía que el decir amar a Cristo, quien es luz, sin andar en obediencia, es una mentira vivida. Hermanos, una vida sin esta obra de Dios es un fuego apagado. Él no dice, hey, vivan en luz para que sean luz. No, Él dice, ustedes ya son luz por la luz de Cristo en mí. Esto no lo puede hacer ningún hombre sin Cristo. Pero una vida sin esta obra de Dios, hermanos, no es más que un fuego apagado. ¿Qué hace un fuego apagado? No ilumina, no calienta, no quema. Hermano, de hecho me dirías, si tú formulas bien tu pregunta, está errada, porque un fuego apagado no es un fuego. Es lo mismo, entonces, hermanos, cuando nosotros vemos estas porciones, tenemos que meditar, hermano. ¿Y sabes por qué debes meditar? Porque muy probablemente puede haber una persona aquí que está en tinieblas y no se da cuenta que está en tinieblas. Creo que, hermanos, una preocupación mía como pastor es que no nos demos cuenta. Yo te haría una pregunta, ¿dónde hay contradicción entre tu conocimiento y la práctica? ¿Dónde hay? Y nuevamente te digo, tal vez si dices, no, yo creo en Jesús, es tan bueno, me ha ayudado tanto, amado, me ha servido tanto el Señor, de verdad, me ha cuidado tanto. Sí, eso es muy fácil decirlo. Los católicos romanos a mí me dicen cuando les predico en la calle, Diosito ha sido tan bueno conmigo, siempre me da todo lo que le pido, siempre Él me ha acompañado y me ha cuidado. Hermano, una cosa es decir y otra cosa es vivirlo. Donde hay, hermano, ausencia de luz es porque hay tinieblas. Donde hay una contradicción entre tu conocimiento y tu práctica, hermano, por favor te ruego, recuerda, hermano, no te hablo a ti amigo ahora, hermano, donde hay contradicción entre tu conocimiento y práctica. Y quiero decirte, hermano, esa contradicción fue crucificada en la cruz, puedes vivir en la luz, basta con reconocer y como dirá Juan al final, confesar, basta con eso, hermanos. Es increíble, no nos pide, lo salvé y ahora ustedes sálvanse otra vez. No, hermanos, entra en donde tú debes estar, habita en donde debes habitar, vive como tú debes de vivir. No eres ese Mefiboset de la perdición, ahora eres un hijo del rey. Hermanos, Juan nos dijo y va a decir que la comunión con Dios se verifica en trayectoria de obediencia, no en eventos esporádicos, porque somos fluctuantes. No sé si te has dado cuenta como yo que estoy muy avivado y quiero y prometo y digo voy a dar, me voy a entregar, voy a hacer y de pronto ya no. Y en ese ya no, hermano, no solamente es mi imposibilidad de hacerlo, sino que yo también sabiendo en mi conciencia, todos pecamos sabiendo que pecamos. En mi conciencia en tinieblas empezaré como a soñar. No, pero Dios sabe que yo lo amo, que mi corazón está ahí, pero estoy en tinieblas. No veo la verdad. No confieso, no soy lavado por la sangre de Cristo, como dirá acá Juan también, hermanos. Hermano, esto lo puedo ver en la perseverancia, en procurar buscar del Señor, pero también sabes en qué, que es bellísimo, en arrepentirme y confesar. Porque el creyente sabe que es un pecador, que va a pecar, pero el creyente que está en luz, hermano, se va a arrepentir. Y el arrepentimiento es un cambio de rumbo. Ahora, hermanos, creo que algunos pueden preguntarme, y trataré de leer mucho para no usar más tiempo en mis pensamientos, todo esto lo dicté y lo escribí. ¿Cómo es andar en luz? El versículo 7, hermanos, si quieren leerlo conmigo, dice, si andamos en luz como Él está en luz, escucha eso y pon en negritas en tu mente, tenemos comunión. ¿Qué es comunión? Participación real y activa unos con otros, hermanos. ¿Cómo es caminar en luz? No como pienso, hermano. Escucha otra vez, por favor. No como Juan dice, como yo creo. Como Dios dice que es caminar en una comunión real, limpia, continua, que es para santificación también. Lucha ferviente por vivir honrando al Señor. Perseverar en comunión con la iglesia, gozo. ¿Recuerdas versículo 3 y 4? Esto les hablamos para que tengan comunión con nosotros. Nuestra comunión no es con nosotros solamente, sino con Dios Padre y Jesucristo, para que su gozo sea cumplido. Gozo también. Gozo también. Hermanos, por eso el gozo no es algo que yo
voy a obtener haciendo algo que esté en mí, ¿no? Eso lo consigo en el cumpleaños, en la Navidad, en algo, lo que sea que celebres. Este gozo es algo que ya fue dado a los hijos de luz, que deben de aferrarse a eso. No hay gozo, hay un problema. Mira, me atrevo a decir esto, no hay gozo, estás en tinieblas. Y el gozo no siempre, hermanos, es risa, porque el gozo de Cristo en la cruz era con sufrimiento, sufría con gozo. Hay gozo. El versículo 7 dice esto, si andamos en luz, primero dijo, si dices, ahora dice, si es que andas en luz, como Él es la luz y anda en luz, tenemos comunión, koinonía, comunión muy diferente unos con otros. ¿Cuál es la evidencia de andar en la luz, amados? Amor, obediencia genuino y comunión con los hermanos. Y mira qué glorioso resultado de esto que proviene justamente del Señor, hermanos. Y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia. ¿Cómo y cuándo? Hermano, leo otra vez. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia. Y ya, hermano, es que es su obra. Pero así debe de ser. Sí, hermano. ¿Te das cuenta cómo puedes percatarte si estás en tinieblas? ¿Cómo está tu común unión con la iglesia, hermano? Aquí y en práctica. No aquí de, mi corazón está con ustedes. No, no, no. ¿Cómo es esa evidencia? Mi amado hermano, sé que puede ser confrontado, lo dije en un principio, pero te lo ruego en el nombre de Jesús por tu bien y el bien de los tuyos. Por tu bien y el bien de los tuyos. Una persona que no tiene sana y santa comunión con la iglesia porque puede, es una persona que no tiene gozo. No tiene gozo. Aún esas fuentes idolátricas de gozo se apagan cuando esas fuentes se apagan. No tiene gozo. Y gozo no es risa solamente, aún sufrir con gozo, llorar con gozo, perseverar con gozo, creer con gozo. El gozo es amor. El gozo es del amor de Dios también. Hermanos, y si todo esto proviene de Dios y es perfecto, ¿por qué negamos con nuestros hechos y actitudes la perfección de Dios? Dada también en la comunión de la iglesia, para que mi gozo sea cumplido, que el gozo sea verdadero, que el gozo permanezca. Es así, mi amado hermano. Si tú quisieras, al menos, si recibes luz para cuestionarte si es que te preocupa, ¿quieres saber si estás caminando en luz? ¿Andando en luz? ¿Tratando de perseverar en luz? Bueno, la comunión con la iglesia. ¿Y qué pasa si no, hermano? Porque no se me da, me es difícil, soy introvertido, bla, 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 bla. Bueno, hermano, aquí dice, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Este verbo, hermanos, limpia, es el verbo, hermanos, katarisei, con Z, katarisei, que es un presente continuo. Algunos tendrían problema en esto, en la doctrina que enseñaba al principio, ya te salvó, tranquilo. No, hermano, no tengo duda que la sangre de Cristo al principio me salvó, una vez y para siempre. Pero también el texto dice que es esa misma sangre la que sigue santificándome continuamente. Me lava de todo pecado, me limpia de todo pecado. ¿Por qué continúo batallando con mis pecados los mismos? ¿Por qué continúo en amargura, en murmuración, en chismes, en celos, en iras, en contiendas, en cosas así? Bueno, hermano, ¿ya fuiste alabado de la sangre de Cristo que se logra por la comunión con los santos? Qué tremendo, ¿no, hermanos? Y qué tremendo tener acceso libre. Tener todo pagado para poder ir, que no tengo que pagar para poder ir y ser limpiado de la sangre. No tengo que hacer mandas, no tengo que ofrendar, no tengo que hacer nada, hermano. Solamente ir y ser limpiado por su sangre. Diría alguien, sufres porque quieres. Sufres porque quieres, porque el gozo está ahí para ti. Nuevamente se repite la comunión. Mira los versos 3 y 4 que vimos antes. Comunión con los santos, gozo por los santos, comunión con el Padre y con el Hijo, comunión para que seas limpiado todo pecado. Se echa en poco aprecio esto. Hermano, mira, quiero hablarte a ti, ¿ok? Escucha, ¿tienes gozo? ¿El gozo de Dios? Hablo no de un gozo siempre feliz, insisto, un gozo que te permite perseverar, continuar, luchar, llorar, reír, ayudar, bendecir, continuar. ¿Tienes gozo? No, la verdad no. Hermano, aquí está la cura, y la cura, el antídoto siempre es la sangre de Cristo. Sin que hagas nada, hermano. Solamente andando en luz. ¿Y de quién es la luz? De Él. Solamente ando en la luz. No tengo que hacer nada, hermano. No tengo ni que encenderla.
Soy luz, ando en luz, veo con claridad, me doy cuenta en la Escritura me reprende, la Escritura me lleva al arrepentimiento, la Escritura me hace confesar y soy, hermano, una persona llena de gozo. Porque ¿qué alma no se gozaría al entender que Cristo pagó su deuda y que hace estar en paz a Dios con nosotros y a nosotros con Dios? ¿Qué alma no vería esta obra y quedaría tan loco que no pueda vivir sin Cristo y sin la novia de Cristo que Él ama con toda su eternidad? Sin una persona que está en tinieblas. Punto, hermanos. Insisto. Esta comunión no es solamente con los que están bien. Hermanos, es bien peligroso y lo voy a decir por si tú eres uno de esos o eres víctima de uno de ellos. Y a ambos grupos les llamo al arrepentimiento. ¿Te das cuenta que normalmente yo no voy a acercarme o tú no vas a acercarte cuando estoy en tinieblas a una persona que me va a llevar a la luz? ¿Te das cuenta que vas a buscar a aquella persona que no va a reprenderte? ¿Y que te va a caer mejor la que no te reprende? ¿Te das cuenta que es un mutuo engaño en donde yo me sentiré un hombre que hace sentir bien a la gente, hermano, ciertamente debo amar, pero el amor también no hace nada indebido, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad? Aunque yo veo una persona, hermano, que está sufriendo por su pecado, yo no voy a llegar y le voy a decir, sí, Dios te entiende, Él va a salvarte. No, hermano, mira, te estás sufriendo, pero te digo algo, tu sufrimiento, ese sufrimiento, no es por Cristo, es por tu pecado. Se va a enojar conmigo. No debe de importarme, hermano. ¿Tú te das cuenta la condición del pueblo de Israel y el pueblo de Judá? ¿Por qué llegaron a sufrir? Por su rebelión con Dios. Pero Dios no les dio gracia enviando profetas, hablándoles duramente de lo que pasaría. ¿Qué hacían con ellos? Los mataban. Hermanos, ¿no sucede lo mismo ahora que no hay profetas con aquellos que cuidan tu alma, hablándote la verdad que no es muy grato, hermano, aunque tal vez algunos piensas que gozamos de exhortar a la iglesia de esa forma? Hermano, voy a confesar algo. Mañana lunes es un día de depresión para mí. Pero si se trata de la eternidad, hermano, si se trata de la eternidad, si se trata de cuidar al rebaño del Señor y que voy a dar cuentas al rebaño del Señor. Lejos de todo pensamiento puritano y ortodoxo, no, la práctica, mis amados hermanos. Podríamos creer andar en luz, hermanos, y ser casi perfectos, pero no, hermano, no está bien. No se nos dice que esa perfección es nuestra, que esa luz es nuestra, es conferida a nosotros, es Cristo en nosotros. Y también, amados, podemos entender que andar en luz es darse cuenta de los pecados. Notas cuando estás caminando en desobediencia, lejos del consejo bíblico, por favor, tacha los graves pecados. Y las prácticas santas que no se hacen, tal vez no se consideran como pecados. Es darse cuenta del error, es darse cuenta de las caídas, es darse cuenta, hermano, de cualquier pecado y es también levantarse. Porque el Señor no cambia. Como somos luz y tenemos luz, hermanos, Él es luz, vamos a notar las tinieblas, nuestras tinieblas, en donde de pronto andamos. O vamos a notar los pensamientos oscuros. Vamos a notar que declaraciones que hacemos ajenos a testigos es como si fueran declaraciones de incredulidad al no confesar con nuestros hechos y palabras que Dios es omnipresente. Es terrible. ¿Te das cuenta, hermano? Todos nosotros podemos decir, Dios es omnipresente, pero todos nosotros podríamos confesar, pero en ocasiones parece que no lo creo. Porque puedo hacer más cosas sin la comunión de la iglesia, pecaminosas en casa, en lo oculto, con mi esposa, con mis hijos, y no soy íntegro. Es que, hermano, estás en tinieblas y no puedes ver con claridad. Así que, hermanos, si uno va caminando con la luz encendida, puede ver por dónde va. Esto también, hermanos, es lo que hace referencia el Espíritu Santo para evidencia nuestra, gloria a Dios. Solo alguien que está en tinieblas no ve, hermanos, no ver su mal, no va a ver el bien, no va a ver nada. Esto lo digo, hermanos, porque puede existir el engaño de creer que porque de pronto camino en errores y caigo en pecados, de pronto es algo normal en mi vida, ¿no? Y empezaré a decir, es que todavía Dios está haciendo su obra. Hermano, es que no termina ahí. Es una verdad que Dios continúa haciendo su obra, pero Él continúa haciendo su obra cuando yo reconozco por la luz, cuando yo me arrepiento y confieso. Y esa parte se quita a un lado de aquel que está en tinieblas. Pues bueno, ¿qué puedo hacer? Yo no soy Jesús. Hago lo que puedo, me esfuerzo mucho.
Es que, hermano, gloria sea a Dios que no te deja ahí. Gloria sea a Dios que Él te dice, hey, ven a la luz, ven a la comunión y yo te voy a limpiar de tus pecados. Esto lo digo porque puede existir, hermanos, el engaño de creer que porque de pronto estoy haciendo cosas un tanto equivocadas, pero no pecaminosas, no hay problema. No, hermano. Como también existe el riesgo en la misma voz que habla Juan, de creer que porque cometo algunos errores no tengo comunión con Dios. Vuelvo a insistirte a ti, alma cargada y turbada. Vuelvo a insistirte a ti, mi amado hermano y hermana. Si tú te das cuenta de estar caminando en tinieblas, es porque hay luz. Si tú te das cuenta que estás caminando en desobediencia y en desprecio a las cosas santas, es porque estás en luz. Así que ve a la luz. Y aún si te has dado cuenta hoy que no estás andando en luz, es porque hay luz en ti para que puedas regresar a andar en la luz. Esto es maravilloso, no es un escrito condenatorio, es un escrito, hey, despierta, tú no eres tinieblas, debes andar en luz. Sin duda habrá aquellos en tinieblas tan profundas que solo el Espíritu Santo, claro, podrá hablar. Aquellos que serán, hermanos, coherentes y pensarán y dirán, bueno, soy aludido, pero pues este hermano gritón no conoce mis secretos. ¿Estará hablándome el Señor? Hermano, hay esperanza. Así que si tú te das cuenta, Juan está equilibrando aquí el Evangelio y la santidad. Caminamos en luz, necesitamos limpieza constante, así como para comenzar, hermanos, como para continuar. ¿Y cuál es el método? ¿Recuerdan el Salmo 133, hermanos? Es maravilloso, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿En la comunión solo de la iglesia? No, en la comunión real de la iglesia, que es con el Padre y con Jesucristo. Y todo esto, hermanos, está relacionado con la iglesia. Somos un cuerpo, por eso ahí envía bendición y vida eterna. Ahí envía bendición y vida eterna, hermanos, insisto, no es perfeccionismo, hermano, pero tampoco es frialdad. No es así nuestro Cristo, hermanos. Cristo no tuvo misericordia de un joven rico que conocía la moralidad y quería ir en pos de él. Cristo no fue por él, hermanos. Cristo no fue como con el leproso, el amor. No, joven rico, no importa, yo te voy a amar porque soy amor. Ese es el amor del mundo, el amor de Cristo dejó que se fuera, aunque lo amaba. Hermanos, esto es santificación creciente por la constante obra de la sangre de Cristo en nosotros. Por favor, subraya el título. Y la sangre de Cristo. ¿Y qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Por la comunión con los santos. No solo la palabra es también eso. La oración también es eso, pero también la comunión de los santos. Hermanos, hay un cumplimiento profético en esto. Dice Zacarías 13:1, en aquel día habrá fuente abierta para el pecado y la inmundicia. Gloria a Dios. Ezequiel 33:25-27, él dice, hermanos, en algunas porciones, les rociaré con agua limpia, pondré mi espíritu en ustedes. Hermanos, en Cristo la fuente se abre y el espíritu aplica. Pero no es como yo creo en ocasiones que es un acto de pronto soberano que hace mágicamente. Lo hace según su método, según lo que Él ha establecido soberanamente y tiene estas prerrogativas. Esto, hermanos, la Escritura, pero también la oración y también la comunión, también el arrepentimiento, también la confesión. Cuando leemos que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, si no entendemos a la luz del cristianismo qué quiere decir eso, hermano, tienes un riesgo, harás del arrepentimiento un ídolo. Y cuando peques, estarás exigiéndote a ti mismo o exigiéndole a otro ver un arrepentimiento estilo Antiguo Testamento. Una campana de leproso, un saco de yute áspero y ceniza. Que todos me vean que estoy perdido. Nunca jamás el Señor ha dicho que el arrepentimiento me salva. Es más, hermanos, ni la fe sin la sangre. Es la sangre, la fe en la sangre, la fe en Cristo. El arrepentimiento no hace tampoco eso, sino que, hermano, sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Quiere decir también, hermano, que mientras yo esté en pecado, estoy enfermo. Estoy vivo enfermo. Y dime una cosa, ¿qué persona vive en plenitud y gozo cuando está enferma de cáncer con dolor? ¿Qué persona está riéndose cuando tiene un dolor de muela profundísimo? ¿Qué persona, hermanos, está con gozo sabiendo que un hijo suyo va a morir? Ninguna. El pecado es peor que eso.
No temas aquello que mata el cuerpo, ¿recuerdas? Teme más bien a Cristo. Hermano, por eso esa oscuridad, esas tinieblas, esa asociación con otros igual que yo, que ni bien ni mal, tal vez por la familiaridad del cristianismo, ni bien ni mal, un buen tiempo, hermano. No quiero decir que es pecado hablar de cosas, ver una película. No. El problema es que el pecado es todo aquello que no glorifica a Dios. Y podríamos vivir vidas que confiesan creer, que confiesan amar a Dios y tener una excelente comunión, y es mentira. Hermano, he escuchado una y otra vez, no, tal vez yo no hago esto, hago lo que puedo, pero mi comunión con Dios está siendo tan fuerte. ¿Sabes qué te digo? Mentiroso, debes arrepentirte. Si tu comunión con Dios es tan fuerte, tu comunión con los santos es igual. Es igual, hermano. Es igual. Es bíblico. Porque nuestra comunión no es una comunión aislada de Dios y Cristo, es una comunión con Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Mira cuán bueno es habitar con los hermanos juntos, Salmo 133, 1. Y a su vez también, hermanos, creo que cuando soy confrontado por este tipo de cosas, porque en esto conocemos que somos de Dios, en que nos amamos unos a otros, y me encuentro en ese pecado de que realmente me cuesta trabajo amar a aquellos hermanos que son tal vez diferentes a mí, o que tal vez quiero hablar con ellos tranquilamente y expresarle el sufrimiento de mi corazón, y él termina diciéndome que estoy en pecado. Es la realidad, hermano, es la realidad. Mayormente me sucede cuando alguien viene a buscarme por un problema que tiene con la otra persona, esa persona que viene a buscarme termina yendo al arrepentimiento sin pensar ya en la otra. Eso no es grato, porque en mi corazón pecador quiero una sesión de psicología, de comprensión, porque estoy solo. No, mi amado hermano, esas declaraciones de debilidad están diciendo que yo no confío, que el Cristo bendito me cuida, me provee, me protege, me fortalece, me anima, me da gracia, me da paz, me lleno de gozo. Es negar, hermanos, las verdades bíblicas. Pero somos pecadores, solemos hacer eso en tinieblas, tener nuevos métodos distintos, los que más apliquen, los que más te hagan sentir bien. Como decía Spurgeon, aquellos que no hagan que me escupan, porque soy un dulce. Cuando somos sal, para que nos arrojen, hermanos, un escupitajo, al tomar una cucharada de sal no la soportas, pero de azúcar sí. Pero todo con amor, sin duda, hermano. Y es maravilloso porque cuando estoy en esa condición, fíjate qué hermoso es lo que dice el mismo Señor Jesús en Juan capítulo 13, versículo 8, dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Tú has entendido ese texto, hermano? ¿Qué quiere decir? En el contexto, el que ya es salvo solamente necesita caminar en santidad. Porque un vivo camina porque está vivo, un muerto no camina porque está muerto. Una persona en tinieblas no puede andar en un camino, hermanos, sinuoso y peligroso porque no ve, va a caer. Pero una persona que está en luz puede caminar firme, aún con obstáculos. Si tú eres lavado por Cristo y su obra, tú no necesitas lavarte, solamente en tu caminar. En Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice lo mismo, hermanos, la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. El pastor Spurgeon decía, hermanos, andar en luz no es no pecar. Gloria a Dios por aquellos que están asustados. Andar en luz no es no pecar, sino no esconder nada. La sangre opera donde hay luz. El pastor Calvino decía también, hermanos, la comunión verdadera es indispensable en la santificación progresiva. Esto es importante, ver hermanos, la cosmovisión de hombres santos que ciertamente entendieron el amor de Dios, la soberanía de Dios, pero que también lo vivieron. Porque podemos ser hombres de muchas frases, de hombres de Dios, así de esta índole, pero no de la vida de estos hombres, hermanos. Y todos ellos hablan de la comunión como algo indispensable, insisto, es bíblico, no hay manera que tú refutes esta verdad. Tú no conoces mi comunión con Dios, solamente porque no estoy en comunión con la iglesia. Tú no conoces mi comunión con Dios. No, hermano, sí la conozco. Conozco que es un ídolo el que tú adoras. Porque si fuese Dios, te anunciaría por la verdad, por la luz, que estás caminando en el error. Te molestaría. Y la molestia es tan constante como un aguijón clavado en la planta del pie. No te permite caminar. Te detienes, usas luz para ver el aguijón y lo quitas. Gloria a Dios. Y hermanos, para que la sangre nos limpie debemos reconocer esto. Pero también vean en este contexto, qué maravilloso, versículo 8 y 9. Tengo que reconocer la realidad del pecado.
Porque negar la naturaleza pecaminosa, hermanos, es ceguera voluntaria. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, a nosotros mismos nos engañamos. Y la verdad no está en nosotros. Aquí se niega la condición, no tenemos pecado. No solo actos, hermano, la condición, no solo el acto pecaminoso, no tengo pecado, no hago pecado. Es interesante, hermanos, ¿qué dice? Nos engañamos. Yo estoy también seguro que las tinieblas pueden hacer algo. Hermano, ¿a poco no tienes pecado? No, claro, tengo pecado, lo sé, tengo pecado, pero Dios sabe cuánto me estoy esforzando y estoy haciendo tantas cosas porque Él sabe que quiero y me esfuerzo. Son mentiras, son autoengaños, hermano. Son autoengaños, nos engañamos. ¿Sabes qué es el engaño? En el griego es autoseducción. Autoseducción. Se pierde corrección espiritual. Yo estoy bien con Dios, no tengo una buena comunión, no estoy perfecto, hermano. Tú exiges que sea perfecto, pero en realidad yo amo a Dios. No, estás autoengañado, autoseducido. No andas en luz. Amados, esto es una actitud incorregible y es terrible. Mira de nuevo, si decimos que no tenemos pecado, a nosotros mismos nos engañamos, la verdad no está en nosotros. Momento, yo no digo que no tenga pecado. No, hermano, sé que sabes que tienes pecado. Sé que sabes que tienes pecado. El problema es que no estás reconociendo tu pecado. Y no puedes reconocer tu pecado sino hasta que venga la luz y te lo muestre. Si rechazas la luz, no hay manera, mi amado hermano. Es una actitud incorregible, incorregible. Tal vez tú te imaginas que al venir Jesús, hermano, toda la gente se gozaba porque la luz vino al mundo. No, a los míos fui y los míos no me recibieron. Él fue no únicamente un revolucionario, hermanos, sino es Dios en el mundo y los hombres odiaban al Dios verdadero. Lo mataron. Rompe con ese diseño que tienes en tu mente por el humanismo, hermanos, por el mundo en el que vivimos. Es por eso que aún las predicaciones hoy en día o son muy académicas de pronto, o también sin nada de pasión. Eso a un pecador autoengañado no le molesta. No le molesta, hermano. Le molesta ver a Cristo cara a cara cuando le dice, antes si no mueres, morirás. Antes si no mueres, morirás. Antes si no dejas todo lo que tienes y me sigues, morirás. Eso es lo que me molesta. Y pudiera ser que alguno entre nosotros, no creyente sin duda, pero un creyente está en tinieblas. Hermanos, Dios conoce nuestro corazón. Y el que está en tinieblas dice una y otra vez, yo no digo que sea perfecto, yo peco, pero Dios conoce mi corazón. Él sabe que lo amo. Él sabe que en realidad deseo, pero me gana esto, me falta el tiempo, no puedo por aquello. Hermano, solamente juguemos algo. Imagínate que todo lo que la Biblia dice con respecto a la obra que Cristo hace y la consecuencia a aquellos que ha salvado bíblicamente fuera real. ¿Qué harías, hermano, si Dios, el Dios omnipotente y soberano, viene, se encarna y muere por ti? Y su nombre está grabado en una herida aquí que muestra sus costillas. Tu nombre está ahí grabado. ¿Qué harías, hermano? ¿Qué harías si te dicen, no importa, yo morí por ti para que seas perdonado, pero también para que seas mío? Para que vivas para mí y yo en ti, para que puedas morir y vivir eternamente y disfrutar sin ningún dolor ni tormento. ¿Qué harías si fuera real? Ya estás queriéndome apedrear, ¿verdad, hermano? Es real, hermano. Es real, hermano. No es un jueguito, no es un adoctrinamiento, no es, esta iglesia es de pronto como muy posesiva, como muy insistente. Esta es como más amor, más luz, hermano. Los ciegos no ven siempre oscuridad. Los que están muriendo no saben que están muriendo, ellos creen que están bien. Los locos no saben que están locos, hermano. Por eso Juan toma este tiempo, porque llegarán engañadores, llegarán gente que endulzará mi oído, tendremos comezón de oír y optaremos por, obviamente, no negar a Dios, por llegar de la forma más sencilla y más grata a mí, sin arrepentimiento y sin confesión. Hermanos, Juan es claro aquí y dice, la verdad no está en esa persona. ¿Por qué? Porque aquel que anda en luz ve su corrupción, ve su necesidad y como está en luz va a huir a Cristo por ayuda.
sabiendo que solamente Él puede rescatarlo. Pero aquellos que dicen, aún estando en desobediencia, escucha, no desobediencia, hermanos, escandalosa, desobediencia a la instrucción de Dios en las Santas Escrituras, dirán, no, yo estoy bien, hago el intento, voy caminando, haciendo lo que puedo, no soy perfecto, pero me esfuerzo. ¿Y sabes qué es esto? Un tipo de legalismo. Yo estoy haciendo, yo estoy procurando, yo estoy intentando, Nunca el Señor dijo eso, nunca. Y este tipo de legalismo también verá algo. Aquellos que andan en luz, como son luz, los verán algunas manchas porque no son Cristo y dirán, mira cómo se mueve, mira cómo camina y mira, y no que esto, y no que el otro, en visión legalista. Juzgarán lo que no se juzgan a ellos mismos. ¿Por qué no se juzgan a ellos mismos? Porque están en tinieblas. Pero una persona en tinieblas sí puede ver la luz afuera, ¿sí o no? Y verá manchas en esa luz y juzgará esa luz. Amado, amada, ¿te identificas con estas características? Hay esperanza para ti. El Dios de misericordia te está diciendo cuál es la solución. Si tú eres de los que dice, sí, reconozco, pero Dios sabe, hago el intento, estoy haciendo todo lo posible. No soy perfecto, pero me estoy esforzando. En lugar de reconocer tu desobediencia en los pequeños pecaditos que les llamamos nosotros, eres una persona que se engaña a sí misma. ¿Por qué? Porque la luz daría evidencia de tu mal, y dando evidencia de tu mal, esa luz te llevaría a lo que decía Pastor Meni en la mañana. Con el veneno de esa serpiente moribundo yo, al ver mis ojos a Cristo, iría corriendo a Él, en lugar de quedarme ahí. Que existió ese pueblo. Algunos dijeron, yo no creo que esa serpiente en el asta pueda rescatarme. ¡Pum! Morían. Pero aquellos que estaban a punto de morir y levantaban al menos por la última esperanza y veían la serpiente, vivían. Hermanos, ¿qué es lo que hace Juan? Juan desmantela las versiones antiguas y modernas del perfeccionismo. Juan desmantela también, hermanos, el autoengaño de creer que Dios está viendo todo el esfuerzo que yo estoy haciendo como si Dios demandara mi esfuerzo para que yo pueda hacer algo. Legalismo, que no parece legalismo. Aquellos que están en este tipo de legalismo parece que están más bajo la gracia, hermanos, para ellos, no para los demás. La realidad bíblica, hermanos, es esta. Ya somos de Cristo, ¿verdad, hermanos? Pero aún batallamos con el pecado. La realidad bíblica dice que necesitamos perseverar en instrucción de la Escritura, pero también la realidad bíblica dice que debemos confesar cuando tropezamos. Romanos 7:24, ¿recuerdan? Pablo está en luz, Pablo peca, pero se da cuenta de su pecado y dice, qué miserable soy, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Y él no se queda ahí. Él dice, gracias sean dadas al Dios, a la luz, por Jesucristo quien es la luz. Y sigue adelante. Él ya no vuelve a repetir Romanos 7 una y otra vez, porque él ya aprendió y vuelve a la luz. Pregúntate, ¿cuál es el pecado que el apóstol Pablo hizo? Yo no lo sé. Pero viendo el testimonio de Pablo y que muere por Cristo físicamente, sufre por Cristo, y no como nosotros que de pronto sufrimos algo cotidiano, algo del mundo, decimos sí, así como Job. No, hermano, por favor, estamos hablando de los sufrimientos de Cristo en un hombre de Cristo. No reduzcamos el significado de las palabras. Sí, hermano, leí el Salmo de David cuando él está atormentado con el agua hasta el cieno, el cieno hasta el cuello. Hermano, David está sufriendo por la obra de Cristo. Tú estás sufriendo por tu negligencia. Tú estás sufriendo por tu rebeldía. No compares, no hagas eso, no hagas diminuta la luz. Es una luz que no se comparan todos los soles que hay en el universo a esa luz, hermano. Todos los hombres tienen error. La luz de Cristo no tiene mancha de variación. Hermanos, la realidad bíblica dice que si yo confieso mi pecado, tengo, hermanos, lo que necesito. Y yo debo reconocer esto, si tú eres un amigo que está entre nosotros y que no es salvo, que no ha reconocido su pecado delante de Dios, que no tiembla porque va a morir y va a ser puesto en un juicio, y que en ese juicio va a salir a la luz todo su pecado junto con su corazón de piedra, y va a ser enviado al infierno, entonces debes reconocer, la Biblia te reconoce como cualquier habitante del mundo. No hay justo que nunca peque, dice Eclesiastés 7:20. Proverbios 29 dice, ¿quién dirá, limpio estoy de mi pecado? Romanos 3:23 dice, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Romanos 6:23 también dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, negar esto está rechazando el camino profético hacia la gracia.
Y insisto, probablemente la persona que está en tinieblas dice, sí, no, claro, soy un pecador, Dios lo sabe. Pero después de esta declaración, te aseguro, mi amado hermano, dirá, pero Él sabe que yo intento, que yo quisiera con todas mis fuerzas, de hecho, quisiera dejar esto para poder hacer aquello. Legalismo, hermano. Legalismo disfrazado de miseria y de autoconmiseración. El pastor John Owen, hermanos, decía que negar el pecado mata el arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Y a lo mejor uno dice, yo soy un pecador. Pero el problema no es decir que eres pecador. ¿Qué ocasiona en una persona que está en luz el pecado? Arrepentimiento. ¿Y qué ocasiona mi arrepentimiento? El que es que los míos no están recibiendo lo que podrían recibir. No estoy sirviendo a mi iglesia como quisiera servir. No estoy dándole a Dios lo que debería de darle. Hermano, mentira también. El arrepentimiento solamente, hermano, funciona en el creyente cuando el creyente ha entendido que un justo murió por un injusto. Que el santo Hijo de Dios, prefigurado en aquel animal en donde Abraham, hermano, no tuvo que matar a su hijo, ahora es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Cómo lo quitó? Quitó y ya no, murió para quitar el pecado. ¿Cómo murió? Bajo toda la ira de los hombres, bajo toda la ira del diablo, bajo toda la ira del omnipotente, soberano y eterno Dios. Si tú dices estar en luz y esa obra no te contrista, estás engañado, hermano. Estás engañado. Y si tú acaso te preguntas, pero tranquilo, hermano, yo te aseguro, que mi impaciencia o mis gritos o mi alerta son polvo cuando estés cara a cara con Cristo. Te lo aseguro, te lo aseguro. De hecho, en la venida del Señor, su voz estruendosa, como un relámpago de un lugar del mundo a otro lugar del mundo, hará que nuestros oídos revienten, entre comillas. Hará que nos sacudamos, que la misma tierra tiemble, hermano. Es la verdad misma manifestada que ellos vieron, que ellos tocaron, que ellos experimentaron, que ellos vieron morir y resucitar, hermanos, por ellos. ¿No debería de ocasionar algo? Y hermanos, y si reconocemos el pecado, ¿no deberíamos de reconocer que tenemos que arrepentirnos? Porque que me amó. De tal forma que mi arrepentimiento es por su amor. ¿Suena contradictorio? Mi arrepentimiento, escuchaba un extracto de Pastor Miguel Núñez, decía, mi arrepentimiento no es por huir del castigo, no es por huir del diablo o tener temor a que Dios me discipline, mi arrepentimiento es por todo el amor que Dios me dio siendo un pecador. Tenemos que hacer un autoexamen. El versículo 9, estoy pronto a terminar. El versículo 9 dice, hermanos, acerca de la confesión, el camino justo del perdón y la limpieza. Si confesamos, la palabra es homologueo, es decir, lo que sé que Dios dice y que contradigo con mi actuar. Escucha, confesión es decir lo que Dios dice y está contradiciendo mi actuar. Eso es confesar. Nuestros pecados debemos confesar. Él es fiel y justo para perdonar. Qué bendición, hermanos. ¿Qué perdona nuestros pecados? ¿Y qué más? Nos limpia. Estoy sucio, confieso, y yo no salgo igual de sucio. Yo salgo limpio. ¿De qué? De toda maldad. ¡Qué maravilla! Pero es constante hasta mi muerte, así que me irá limpiando de toda maldad, de toda maldad, de toda maldad, y por la eternidad seguirá santificándonos, hermanos, sin duda. Pero mira qué belleza de la gracia de Dios, hermanos. Él dice que aquellos que andan en luz y que por la luz pueden ver su maldad, su pecado, su ineficiencia, su rebeldía. Él dice por la obra de Cristo que Él pagó por nuestros pecados, porque no se trata, hermanos, de nuestras obras de purificación, de nada de lo que hagamos, porque Él no necesita nada de nosotros, hermanos. Si yo necesitaría algo, aún comer, no, te lo pido a ti, dice el Señor. Solamente Él dice, confiesa tu pecado. ¿Y cómo lo hago? La luz muestra tu pecado y por esa luz da evidencia a mi maldad, hermano. Es que yo puedo reconocer que peco contra un Dios triplemente santo. Amados, justamente el andar en tinieblas, aún creyendo que se está en luz, como acaba de decir Juan, y se engaña a sí mismo la persona, es una mentira a uno mismo, se va a ver porque justamente se está, hermanos, buscando a Cristo. Sin Cristo no puedo ver. Si ustedes se dan cuenta, Cristo tuvo que venir para que las personas vieran lo que no veían. Cristo murió por mí, por el amor que me diste, Señor.
Señor, moriste a pesar de mí y continúas lavándome con esa sangre que derramaste en la cruz a pesar de mí. Señor, ¿es verdad que entonces puedo ser renovado si confieso? ¿Voy a vivir en paz? ¿Te das cuenta, mi amado hermano, cómo el orgullo puede autoengañarnos y llevarnos a no disfrutar de la vida plena de gozo? Como si no quisiera. ¿Qué hago entonces, hermano? Confiesa arrepentido tu pecado y vive en Cristo con gozo en esa luz. Solamente confiesa tu pecado. Y confesar, hermano, no es informar a Dios. Alguno diría, ¿para qué confieso si Él conoce todo lo que he hecho? Confesar es alinear mi juicio con el suyo, sin excusas, sin autoconmiseración. Y ojo, sin autoconmiseración. Hablé con Dios y confesé mi pecado y sigo así. No, hermano, creo que hablaste con otro Dios. Porque Él dice que si yo confieso mi pecado en esta forma, Él me limpia de pecado, me limpia de maldad. Y cuando yo estoy sucio y llego a bañarme, ¿qué pasa conmigo? ¿Salgo igual de sucio, hermano? Salgo limpio. Entonces, hermano, no es un espíritu de autoconmiseración. Conoces mi debilidad, conoces, Señor, conoces que intento. ¿Con qué Dios oras? Conociendo que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, ¿cómo debo de llegar a Él? ¿Qué puedo decirte, Señor, si conoces todo de mí? ¿Qué puedo decirte si voluntariamente he pecado? ¿Qué puedo decirte si voluntariamente no he buscado en amor a mis hermanos? ¿Qué puedo decirte si me he alejado de aquellos que me reprenden por amor? ¿Qué puedo decirte, Señor, si estoy buscando en tu palabra solamente aquellas joyas como un cerdo que busca las perlas que no son para él? ¿Qué puedo decirte, Señor, si Cristo murió por mí? ¿Qué puedo hacer? Ayúdame, límpiame, Señor. Esa es la vida del leproso. Esa es la vida de la mujer con sangre, la mujer jorobada, el ciego, el pordiosero, el cojo. Esa es la vida que recibe el amor, la misericordia, la paciencia, el favor y el abrazo de Cristo. No el negligente rebelde. Yo voy a dar a cada uno según sea su obra, dice el Señor. No es el mismo para todos. Él es el mismo, pero no es el mismo para todos. Hermanos, podemos llegar y decirle, tú eres fiel y justo, Señor. Y podrías decir aquí, ups, si Él es fiel y justo, va a destruirme. Porque Él es fiel a su palabra, a sus promesas, advertencias y juicio. Y Él es justo. Wow, si Él es justo, estoy perdido, porque Él me va a dar justamente lo que yo jamás quisiera recibir. Pero por favor, olvidaste algo, el sacrificio de Cristo por ti, en lugar de ti, para que tú puedas venir a Él en confianza, confesando tus pecados y recibir su ayuda, bendición, gozo. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo. ¿Y qué quiere decir esto? Que va a guardar su pacto. No se va a volver atrás, no te va a ver con odio, no te va a decir ahora ven pero con más joyas, con más ofrendas, con más obras. No, Él te va a ver como un hijo distraído, rebelde, que con gozo y voluntad quiso alejarse de Él creyendo que podía existir sin la ayuda de la vida misma. Y te recibe, fiel y justo. ¿Qué quiere decir para nosotros los cristianos? Que Él perdona, porque prometió. Es fidelidad al pacto que hizo con Él mismo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Él justifica. ¿Por qué justifica? Porque su justicia fue satisfecha en Cristo Jesús. Primero de Juan capítulo 2, versículo 2 lo veremos. Por eso, amados, debemos andar en luz, ver la luz de las Escrituras, hermanos, y el decir que Él es bueno, fiel y justo, no va a ser tomado como aquellos que entienden quién es Dios y temen porque Él es fiel y justo a Él mismo. Sino se van a gozar porque dirán, Señor, tú eres fiel y justo. Y tú respetas tu pacto y Cristo te dejó satisfecho y su sangre continúa para mí. Él me ama, soy amado, no estás ya enojado conmigo. Todo tu amor, toda tu misericordia, todo lo que tú, Señor, eres, que es de bien para mí, me lo das. ¿En dónde está la diferencia entre una persona y otra? En la confesión de pecado, por el arrepentimiento. Ley para el soberbio, gracia para el humilde. Pero también, hermanos, el soberbio llegará disfrazado de humilde, victimizado, como sin Dios, como sin cuidado de Dios, como sin amor de Dios, como sin provisión de Dios. Oh, mira, estoy sufriendo porque yo no soy fiel a Dios. Pues séale fiel. Estoy sufriendo porque me esfuerzo y no puedo. Pues esfuércese, sea valiente, no tema ni desmaye, porque tiene un Dios que está con usted. Levántese si es que es de Dios. Confiese su pecado. ¿Cuál pecado? Si estoy sufriendo, tu pecado de incredulidad, tu pecado de insubordinación, tu pecado de frialdad de corazón, tu pecado de desamor, tu pecado de falta de credibilidad a un Dios que no miente, tu pecado.
Ruego que puedan ver bien, hermanos, y así nos edifiquemos unos a otros y no sumerjamos más en las tinieblas espesas a los hermanos. En amor, tal vez no, mi cara no me ayuda mucho, pero créeme que lo hago por amor, por la gracia de Dios, porque no deseo vernos perdidos. No es mi deseo, hermano, estaría aquí perdiendo el tiempo. Él perdona, Él ama, hermano. Y mira qué maravilla, ojo a ti también, alma turbada y cansada, no es por ti. No es por ti que Él perdona y ama, hermano. Es por Cristo. Hermano, tampoco es porque tú ya eres bueno, te diste cuenta que andabas en tinieblas y ahora ya estás caminando en luz. No. Solamente es porque Cristo cumplió lo que tú no puedes cumplir, porque Dios es fiel y justo y no olvida y no se echa atrás. La fidelidad y la justicia de Dios, hermanos, está marcada por la sangre de Cristo, que es el deleite eterno y el pacto eterno de Dios con nosotros, por Él mismo. Esta fidelidad se manifiesta perdonando, limpiando al que confiesa, pero solo por Cristo, solo para los que creen en Él. ¿Recuerdan unos textos? Jeremías 31:34, no me acordaré más de sus pecados. ¿Recuerdas Hebreos capítulo 10? No me acordaré más de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué si soy un pecador que anda en tinieblas y soy tuyo y aún continúo en mis negligencias rebeldes? Porque donde hay perdón de pecados ya no hay más que ofrendar por el pecado. Gloria a Dios, hermanos. Gloria sea a Dios. Hermano, Mateo capítulo 7, verso 18 y 19 nos dice, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Salmo 32:5, confesaré y tú perdonarás nuestros pecados. Hermanos, Dios es fiel al perdonar. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Sí, hermano, pero porque Él se comprometió en este pacto. Y justo porque Cristo satisfizo la pena. El perdón es algo gratis para el Señor. No, hermanos, el perdón le costó todo al Señor. Y cuando Él perdona, ¿sabes qué sucede? Exalta su justicia. Cuando Él me perdona después de vivir una vida así, hermano, entre sí, entre no, entre azul y noche, entre me esfuerzo pero no puedo y Él me entiende y Él me ama, así, tan terrible, como el hijo consentido, negligente, ingrato con un padre, pero peor. Aún así Él, hermano, continúa exaltando su justicia diciéndome, no temas, estás perdonado, eres amado por mí. Solamente sigue caminando en luz para que no sigas pecando contra mí. Hermanos, la vida cristiana es toda llena de arrepentimiento, decía Martín Lutero. No es un evento aislado. El pastor Thomas Watson decía, hermanos, confesión sin abandono de pecado es una burla a Dios. Entonces, amados hermanos, el versículo 10 cierra con esta porción, volviendo justamente a la afirmación de falsa o autoengaño, falsedad o autoengaño. Y nos va a decir, hermanos, que negar actos concretos de pecado es acusar a Dios de mentiroso. Esto es maravilloso. Por una parte dice, si tú dices que no tienes pecado, te engañas. Ya expliqué que no es, no, yo sé que tengo pecado, pero entonces ¿por qué continúas ahí? Te engañas aún diciendo que aunque sabes que tienes pecado, no vas a que limpie tus pecados, es un engaño. Pero ahora dice esto, si decimos que no hemos pecado, esto es, hermanos, un perfecto en el griego, es negar hechos. Lo que hacemos es a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, en tinieblas. Diferente al versículo 8, si tú te das cuenta en el verso 8, velo rápido, es una condición, ¿verdad? Pero aquí se niegan a actos que son evidentes. No he pecado. ¿En dónde he pecado? Dime en qué pecado. O mayormente el que está en tinieblas me dirá y te dirá, pero no me di cuenta, hermano. Dígame en qué. Y es tan tremendo porque esa persona en tinieblas sabe llorar, hermano. Pero dime por favor en qué he pecado. ¿En dónde me equivoqué? No me he dado cuenta, de verdad. Es como el mismo diablo diciéndole a Eva, hey niña, no va a pasar nada. Supongo que no entendiste bien a Dios, pero no, tranquila, Dios es bueno, es amor. Ni modo que Él te destruya cuando te dio amor. Es increíble, Satanás, hermanos, es el padre de la mentira, por favor no lo olviden. La consecuencia es decir entonces que Dios miente. Porque su palabra, hermanos, está hablando del pecado y la necesidad de un redentor, pero también la palabra dice que cuando yo estoy en pecado, estoy en un autoengaño. Yo creo que no estoy pecando cuando estoy en autoengaño, por eso
se pregunta, ¿y en qué pequé? No he pecado. Cuando la misma palabra me está diciendo, si tú haces esto, estás pecando. Si no haces esto, estás pecando. Si tú no tienes esta evidencia, estás en pecado. Si tú tienes estas evidencias, estás en pecado, hermano. No hay salida. Por eso dice, la palabra no está en ti. Porque es tan claro que tanto hacer como no hacer aquí, Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, se llama pecado. Y él decir, pero no. Sí, no has robado, no has matado, no has violado, no has secuestrado, pero ¿qué tal todo lo demás? Y si tú dices que no, hermano, estás engañando a Dios. Y si estás tan engañado para decir, no, yo nunca he dicho que no, digo que sí. Bueno, entonces, ¿por qué no vas a la luz? Hermanos, creo que nosotros tenemos que poner mucha atención aquí, porque cuando la misma palabra me dice la conducta que debo tener conforme al propósito y decreto de Dios y no al mío, la palabra me está anunciando algo, arrepiéntete y confiesa. Cuando yo no me arrepiento y me confieso, hay dos, la palabra ya me es a mí algo que me lastima, o simplemente ya no puedo leer con mis ojos espirituales, no puedo ver. Hermanos, dice un pastor antiguo que quien niega su pecado desprecia la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque si no hay culpa, Cristo no es necesario. El pastor John Owen decía también, sin reconocimiento de pecado no hay mortificación y sin mortificación no hay santidad. Amado, ahora de nuevo, hermanos, él dice que hacemos a Dios un mentiroso. Esto confronta mi corazón y sobre todo sé que lo espeso del pecado me lleva a negar que estoy diciendo que no tengo pecado. No, yo tengo pecado, lo conozco, tengo pecado, pero ¿qué? ¿Qué? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Hay algo? Sé que me estoy muriendo, pues levántate de ese veneno. Sé que voy a quemarme, lo sé que hay fuego, pues sal del fuego. Sé que puedo ahogarme, pero sé nadar, pero no nado, nada, sal. ¿Cuál es la puerta? ¿Recuerdan Salmo 51? Señor, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, estoy arrepentido, Señor, no por lo que tú me puedas hacer, sino por lo que Cristo hizo, Señor, ayúdame, tú eres la luz, llévame a la luz, Señor, muéstrame mi maldad una vez más y viendo tu cruz voy a arrepentirme porque tú llevaste ese pecado mío ahí. Y él dice, tus pecados son perdonados. Hermanos, creo que es esto debe ser tomado con seriedad, porque negar actos de pecado rompe con lo que sé de la palabra y va a apagar la obra del Espíritu. Primera los Tesalonicenses 5:19 nos dice eso. Apaga la obra del Espíritu. No porque Él no sea todopoderoso, pero la Escritura dice, no apagues al Espíritu, no contristes al Espíritu. ¿Cuál es el llamado? Vuelve a la luz. Y permite que la palabra te defina, no tu percepción, tu cosmovisión, el humanismo, tus ideas, lo que más te gusta. No, amado hermano, tienes que ver aquí, Dios es luz, santidad, verdad. Debes ver aquí, el hombre tiende a autojustificarse, profesar sin práctica, negar condición y actos. El hombre tiende a dar otro evangelio, otra definición a los textos bíblicos. El hombre tiende a ser otro Cristo, que es puro amor, misericordia, paciencia, pero no un fuego consumidor, ira y triplemente santo. Hermanos, es un problema, porque el texto nos dice que a pesar de nosotros, la sangre nos limpia continuamente a los que caminan en la luz y confiesan. La Escritura dice, hermanos, que la comunión verdadera nace de la luz. ¿Cómo vamos a proteger nuestra comunión, hermanos? ¿Sabes cómo? El texto está aquí. Confesión de pecado, que florezca el perdón, perseverar, es eso. Si nosotros vemos el contexto bíblico, ¿sabes, hermano? Que puedes resistir en cualquier lugar, aún en medio de problemas y personas imperfectas que te rodeen, cuando tú reconoces que el pecado mora en ti y no solamente en los demás. Porque Él me dice que ame a mi enemigo, que perdone al que me ha hecho un daño, que le dé al que me quita. Esa es la vida de la iglesia. Imagínate que cada uno practica este principio bíblico. Todos haciendo la obra que Cristo quiere que hagamos, no tendremos tantos problemas. Cuando tú me haces daño por cualquier motivo, palabra, comisión o omisión, y yo me excuso para cambiar mi actitud por tu actitud, yo estoy pecando también. Si bien la Escritura dice que tenemos que tener cierta conducta con aquellos que pecan deliberadamente, poner una línea y someterlos un poco al distanciamiento para que Dios obre en su soledad, nunca debo albergar algo así en mi corazón.
Si veo al otro pecador, pero no me veo a mí pecador, es un problema muy grave, hermanos. Voy a ser un excelente juez, pero no un excelente acusado. ¿Qué dice entonces la Biblia? Ven a la luz. ¿Qué dice la Biblia? Yo soy la luz, porque nadie podría permanecer en unidad a menos de que Cristo hubiese pedido por esa unidad. Por lo tanto, si una persona no está permaneciendo en la unidad constante, no es un problema solamente suyo, es mucho peor. Muy probablemente, hermanos, muy probablemente él sinceramente no está en la oración del Señor. Pero si acaso sí está en tinieblas, debe de ir a la luz y despertar. ¿Cómo es que el antídoto me causa problema y el veneno me agrada? ¿Cómo es que no tengo problema con las cosas que no son santas y con las cosas santas sí? Pregunté en la reunión de la noche ayer con mi familia, ¿qué es lo que hace que la Biblia me dé sueño? ¿Qué es lo que hace que lea media hora, una hora cuando mucho, si alguien la explica, o en mi caso? ¿Qué es lo que hace que pueda correr a un lugar, pero no correr al lugar? Con los hermanos, con el lugar en donde Dios obra y envía bendición. ¿Qué es lo que hace? Uno de mis hijos respondió, el pecado, papá. Es el pecado. El pecado que ya fue, hermanos, fulminado en la cruz del Calvario. Por eso tengo que hacerme un examen diario, hermanos. Tengo que tener momentos de confesión con Dios y también confesión congregacional. Es también si cambiamos el método, hermanos, de la confesión congregacional en la membresía por la inmadurez. No importa, al menos confesar. Y mayormente te sugiero, confiesa tus pecados con quien sepas que bíblicamente va a tratar ese tema contigo. Y no el que antes de que te arrepientas te va a estar sobando tu alma. Hazlo. Y yo quiero aconsejarte, hermano, que medites justamente hoy, esta mañana, haciendo caso al llamamiento santo del Señor. Hermano, y medita en este sentido. Recuérdate que nada puede arrebatarte de las manos del Señor. No te engañes, no te escondas en tinieblas. Él te está llamando y te dice, ¿qué has hecho? ¿En dónde estás? ¿Qué no has visto mi anuncio? ¿No has escuchado lo que te he dicho una y otra vez? ¿Te estás dando cuenta que tu vida, aunque parece santa y tienes algunos hábitos santos y algunas cosas que son parte de las cosas santas, no es conforme a lo que mi santa palabra dice que debes hacer? ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Tinieblas. Pero a la vez Él te dice, sal de ahí, ven a la luz, sigue adelante, hijito, hijita, no por tu fuerza, sino por la fidelidad de mi Hijo Jesucristo, diría el Padre, que dio su vida por ti y en quien estás eternamente seguro. Él es quien ahora te sostiene y te sostendrá por su Espíritu hasta la eternidad. Hermanos, quisiera que leyéramos en pie antes de cantar el Salmo 32, hermanos, versículo 1 al 5. Solamente, hermanos, para no hacer un poco de desorden, si tienes la Reina Valera, ¿está bien? Del versículo 1 al 5, el Salmo 32, ¿podemos leer en voz alta, hermanos amados? Dice así, hermanos, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Hermanos, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos, no en nosotros. Vayamos a Cristo, no a nosotros. Amemos a Cristo, no a nosotros, hermanos. Amemos el cuerpo de Cristo y no más nuestros propios cuerpos y nuestras mentes. Y que el Señor nos ayude, hermanos, a poder poner en práctica esto. Cantemos un himno, hermanos, y después oremos.